buenas amigos y amigas del podcast Desde la Azotea. Estamos muy contentos hoy porque está este caballero con nosotros el día de hoy aquí en el podcast desde la CDMX. Hoy establecemos conexión hasta San José, Costa Rica, con Jorge Daniel Sánchez Monterrey. Él es empresario, es emprendedor y quiero compartirles un poquito de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y vamos a hablar precisamente de un emprendimiento que se denomina Ganu Alimentos. Nos dimos cuenta de todo esto que está ocurriendo por los medios de comunicación, por las redes también. Y es que Daniel, porque te voy a llamar Daniel, ya casi va a entrar en escena, como decimos, pero estuvo también en la revista Forbes. Y esta empresa que surgió en el 2019, no solamente Daniel arranca con vos ahí, ¿verdad? A la cabeza, sino también hay otra persona, vos la vas a mencionar también, que es Rafael Álvarez, ¿verdad? Que también es esa, aquí decimos en Costa Rica, esa yunta, esa dupla, ¿verdad? Que ayudó a que el proyecto arrancara. Y me parece interesante esto, Daniel. Ahorita manejan una capacidad aproximada de 25,000 vasos, o sea, producto, hablemos, ¿verdad? Trabajando a un 50% de capacidad, o sea, de producción. Me sorprende esta capacidad. Eres joven, estás arrancando la década de los 20, también es un dato no menor, hay que decirlo, creo que es importante. Y bueno, ya no voy a seguir platicando porque si no cuento toda la historia, y la idea es que vos, Daniel, nos lo contés. Así que bienvenido aquí a Desde la Azotea. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues sí, yo soy Daniel Sánchez, soy uno de los socios fundadores, como bien dices, de esta empresa de Ganu Alimentos. Y pues muy feliz de estar acá, de tu invitación y de contarles un poquito la historia de Ganu. Para quienes no sepan qué es Ganu Alimentos, Ganu es la primera sopa instantánea nutritiva hecha a base de garbanzo. Es un emprendimiento que ya hoy vamos para cumplir los 3 años de fundado, pero ya tiene más de 5 años desde que iniciamos con la ideación y con todo el prototipo, la investigación y desarrollo de este producto. Justamente queremos hablar de eso, Daniel, porque queremos que le cuentes al oyente. Primero que todo, voy a leer algo textual que está en medios, está en la red, en la web, y que vos también nos amplíes sobre esto. Porque hay publicaciones una publicación que indica lo siguiente: Ganu Alimentos será la sopa instantánea sin sellos negros. Me parece interesante que vos puedas explicarle a las personas de cualquier país que nos pueda escuchar qué significa esto y por qué esto es tan importante. Y además, luego quiero que nos hables sobre algo que también puedes presumir también del producto, y es que está en empaque biodegradable. Esto es muy importante. O sea, hay dos cosas que de entrada, sin comerme ya el alimento, ya uno está ganando al adquirir el producto. Entonces me llama mucho la atención. Ok, estamos hablando de un alimento libre de sellos negros y también un empaque biodegradable. Hay que hacer una correlación antes, ¿verdad, Daniel? O una relación. ¿Qué es esto? Estamos hablando de una sopa instantánea saludable, porque hay otras conocidas en toda América Latina, también en México, en Costa Rica, en todos los países que nos escuchan, no tan saludables y en empaques no amigables con el ambiente. Entonces, por eso es que es importante arrancar desde acá y mencionarlo. Por favor, explica esto de sin sellos negros y lo del empaque biodegradable, por favor. Sí, totalmente, Juan Carlos. De hecho, es uno de los principales diferenciadores del producto para los que nos están escuchando en Costa Rica, en toda América Latina. Pues sí, ese es justamente el diferenciador, ¿no? El libre de sellos negros. Y cuando decimos sellos negros, hablamos de una de las legislaciones en productos de alimentos y en productos de retail y de consumo más importantes que se ha venido dando en todo el continente en los últimos años. Es una legislación que entró en vigor aquí en México hace un año precisamente, y en América Latina ya tiene varios años más. De hecho, creo que uno de los pioneros fue Chile. Seguramente también habrá gente de Chile escuchando en este momento. Y sabrá justamente de la legislación de los famosos sellos negros, los sellos de señalización de exceso de calorías, de exceso de grasas saturadas, de exceso de sodio, que se colocan en los productos que no son saludables, ¿no? Y como bien decías, ya hay otros productos en todo el continente que no cumplen con estas normativas y que justo podemos empezar a encontrar este tipo de advertencias para los consumidores y para toda la gente que quiere cuidar su salud. En ese sentido, nosotros cuando creamos el producto
decidimos hacer algo que cumpliera con esta legislación, que fuera saludable para la gente y para que cualquier consumidor que le interese que se preocupe por su salud y también por el medio ambiente pudiera tener algo a la mano que comer, ¿no? Y pues tocas también tema del empaque biodegradable, precisamente del medio ambiente. El empaque está hecho a base de fécula de maíz biodegradable. Conseguimos afortunadamente un proveedor mexicano también que nos ayudó con ese tema del empaque biodegradable y hoy por hoy podemos decir que es un producto hecho 100% en México y pues qué gusto saber y qué gusto, por eso me da mucho gusto tu invitación, Juan Carlos, a este podcast para que toda América Latina escuche sobre este proyecto. Vos sabés que me llamó mucho la atención esto del empaque biodegradable. Hay un amigo, Jerónimo Batista, de Argentina, que también emprendedor, que ideó poder generar unos envases biodegradables a base de algas. Me parece muy interesante cómo es todo este rollo, digamos, todo este empuje, este ímpetu ok, voy a crear, pero en línea, amigable con el ambiente, realmente es lo que está en tendencia y realmente es lo que hay que promover y hacer más eco. Entonces, por eso me llamó mucho la atención. Descartas en algún momento, quizá, no sé si se deba preguntar o decir, porque me estoy como que introduciendo algo en el guión, pero vos producir ustedes mismos en tu planta el empaque biodegradable y no tener que adquirirlo. Sé que no sé si está bien preguntarlo, pero bueno, vos decime si sí o mejor no lo contesto. No, claro que sí. De hecho, no lo descartamos. Realmente esta empresa, pues al ser todavía una startup, al ser todavía una empresa de reciente creación, que te digo, llevamos 3 años en esto, no lo descartamos, no descartamos ninguna posibilidad. Hoy por hoy nos resulta más económico el adquirirlo y nos resulta más económico hacer sinergia con esta empresa, pero si en el futuro llegamos a crecer de manera exponencial, por supuesto que será una de nuestras opciones. Y como bien dices, cada día es alinearnos con las tendencias de consumo, ¿no? Hoy la tendencia de todo el mundo, puedo decir, que va más para los productos saludables, para los productos rápidos, para los snacks, porque cada vez la gente está más ocupada y tiene menos tiempo para comer y para hacer sus actividades. Y evidentemente para opciones que sean amigables con el ambiente, ¿no? El tema del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente y de pues, contaminación y todo este tipo de temas ha sido uno de los grandes temas a tratar y yo creo que cada vez nos importa más a todos. Daniel, ¿te viste en algún momento en esta faceta de ser empresario? Ojo, y a la vez tan joven, porque uno platica con gente extremadamente joven. Estoy hablando de la gente que está tal vez de los 15 años a los 23, ok, muy jóvenes. Y a veces uno dice, hay un grueso de ese colectivo que no está tal vez creyéndosela de que puede estar, ¿verdad?, inmerso en este ámbito de ser empresario tan joven. Vos lo pensaste, lo proyectaste, lo soñabas, lo decías, porque hay gente que dice, es que yo una vez platicaba con alguien, un atleta, ahora que está de moda todo esto de Olimpiadas y todo, que también es muy joven. Ahorita está en otro país con una beca, ok, becado deportivamente, está en Estados Unidos. Y me decía él que desde la edad de la secundaria, él decía, yo voy a ir a Estados Unidos. Él es de acá, de Costa Rica. Yo voy a ir a Estados Unidos y yo voy a ir. Y él decía eso. Bueno, está en Estados Unidos ahora. ¿Vos eras así cuando eras joven? Decías, yo voy a ser empresario. Sí. Bueno, ¿cómo fue eso? Sí, definitivamente. Digo, yo traía ya un gusto por los negocios. Ya venía ahí el chip. Exactamente. Sí. Yo desde niño he traído un gusto por los negocios, por crear valor a través de las empresas. Desde niño, Daniel. ¿Desde niño qué edad? Te estoy hablando de la primaria, de la secundaria, quizá, digo, a los 10, 12 años, quizá empecé como a tener esa curiosidad, exactamente. Ya después, en la etapa de preparatoria o cuando elegí una carrera profesional, estaba decidido en estudiar algo que tuviera que ver con negocios y mi objetivo al finalizar la carrera profesional era tener una empresa. No sabía todavía de qué, pero era tener una empresa funcionando y afortunadamente se cumplió y pues acá estamos. Ahora, la pregunta es, Daniel, si en la familia o cerca de tu círculo, ¿verdad? Ese círculo privado, había gente
que ya estaba dando pasos en esto, que había ya dado pasos en el ámbito empresarial, de emprendedurismo. No existía. Entonces, no, realmente, ¿cómo? Uno dice. digo, yo creo que ha sido algo innato, algo de nacimiento. El hecho de fijarme quizá en cada vez que voy a algún lugar en cómo funciona la parte operativa de las empresas, en tener esa curiosidad, quizá yo creo que eso es una de las principales características de la persona, ¿no? Tener curiosidad de saber cómo funciona. Y cuando tú estás en un restaurante, por ejemplo, lejos del área de comida y del área de mesas, yo tenía la curiosidad de saber qué pasaba detrás de las paredes, ¿no? ¿Qué pasaba adentro de la cocina? ¿Qué pasaba adentro de la caja? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántas personas hay? ¿Cómo lo hacen? Exactamente, ¿cómo lo hacen? Y yo me ponía a ver pues, cualquier objeto de los que nos encontramos en el día a día y me gustaría saber, y todavía muchos de ellos no sé ni siquiera cómo se hacen, pero me gustaría saber el proceso de fabricación, qué materiales usan, de dónde los traen. Y yo creo que esa curiosidad constante es la que me metió en decir quiero estar del otro lado para poner una empresa y saber cómo se fabrica un producto. Ahora, Daniel, Ganu, ok, es la marca que conocemos. Ahora, yo quiero preguntar si antes de que naciera y creciera, ok, y ya está caminando, existieron otras Ganu que no conocimos porque quedaron a medio camino, quedaron descartados. O sea, otras opciones que manejaste previo que dijiste, sí, esta es esta y no, al final no fue. Esta era y no, al final no fue. ¿Cuáles descartaste alguna? Claro. ¿O empezaste en alguna y más bien tuviste que dejarlo? Contanos acerca de eso. Mira, primero, desde mi etapa de preparatoria y de universidad, tuve otros proyectos que no tienen nada que ver con el tema de alimentación. Tuve otros proyectos en los que yo quería, pues sí, tener mi empresa, fundarla y demás, de otros sectores y de otros giros. Desafortunadamente, por diferentes razones y diferentes aprendizajes, no se dio. Y cuando llega esta oportunidad y me doy cuenta de esta problemática de una sopa instantánea nutritiva, empezamos a trabajar en ella y por eso yo te decía que como tal la empresa lleva 3 años, pero realmente el proyecto lleva 5 años, más o menos 5 años y medio, porque esos 2 años de diferencia son en la investigación y desarrollo en la que yo estuve probando otras Ganus, por así decirlo, hechas de otros ingredientes, con otros sabores, con otras calorías, con otro todo, en otro envase incluso, y las empecé a probar con amigos, con familiares, con la gente que yo me encontraba en la calle y les empezaba a pedir su feedback, pues todas sus recomendaciones, su retroalimentación para mejorar el producto. Y ya que lo tenía después de esos 2 años, ahora sí fundé Ganu como la conocemos hoy. Daniel, es muy interesante esto que mencionas y es que es así como lo dices, porque el proceso de fabricación al principio es muy artesanal, ¿verdad? Totalmente. Lo has compartido, lo he escuchado en entrevistas que te han hecho. O sea, era meramente artesanal. Eran ustedes haciéndolo así con ustedes mismos, ¿verdad? Qué importante es esto que mencionas. Justamente queremos seguir avanzando en la plática, en la conversación de hoy, Daniel. ¿Y por qué el negocio de la alimentación? A veces uno dice, parecería ser el más difícil. Te cuento porque en la universidad hace ya unos años llevé un curso que se llama Emprendedores. Nunca lo olvido. Y era también que te querían enseñar para que fundaras y bueno. Y recuerdo que muchos compañeros había que crear un producto. Ok, todos creamos un producto. Ok, el mío solo duró en el aula, ¿verdad? Que lo expuse ya. Pero hubo amigos que se fueron por el área de alimentos y parecía ser el más complejo porque pensando a la postre en que estuviera disponible, en que la gente lo consumiera, en un montón de cosas y de variables decían, uy, qué difícil, pero ¿por qué me metí aquí? Luego que, ¿verdad? Muchas cosas que hay que cumplir. Lo viste al principio, no lo calculaste así y ya cuando empezaste dijiste, bueno, ya que me metí, sigo o no, ya sabías que ese camino era un poquito, tenía sus cosas. No sabíamos definitivamente. No sabía lo que me estaba metiendo. Dice, no sí, totalmente. De hecho, yo creo que cuando un emprendedor inicia, no debe de iniciar por la industria o ni por qué tan fácil o difícil sea, sino por el problema que quiere resolver. Entonces, muy buen consejo ese. Sí, y gratis, lo diste, y gratis, exactamente, para todos los que nos estén escuchando hoy. Ese es uno de mis principales consejos porque debes enfocarte en la problemática
de tu consumidor. En este caso, nuestra problemática era nosotros como alumnos o como estudiantes de universidad, comíamos muy mal en nuestros horarios de clase. Entonces, desde ahí empezamos a detectar una problemática y no nos fijamos si la industria era difícil, si qué tan competida estaba, si no sabíamos nada, de hecho, no sabíamos nada de nutrición ni de alimentos. Y poco a poco, yo creo que como emprendedores vamos buscando la manera de resolver ese tipo de problemas. En mi caso, el no saber nada de alimentos lo solucioné Fue buscando. una ventaja. Fue una ventaja. Fue una ventaja. Exactamente, fue una ventaja y lo solucionamos buscando gente que supiera del tema, ¿no? Entonces nos empezamos a aliar y a juntar con otros estudiantes de nutrición, de ingeniería en alimentos y de diferentes carreras que tuvieran pues esa línea de alimentos, ¿no? Me gusta mucho eso. Quiero pasar a una cita de ustedes, ¿ok? De ustedes, los cofundadores de Ganu. Tenemos 22 años, pero tenemos claro que hoy ya no hay emprendimientos viables sin una visión sustentable. ¿Nos podrías ampliar esta declaración que dieron a Forbes? Me llama mucho la atención y que creo que ambos lo comparten, ¿verdad? Porque es en plural. Sí, totalmente, exactamente. No, yo creo que, mira, una de las cosas que siempre digo en las conferencias que me toca dar en todo el país es justamente eso, ¿no? Que ya no existen emprendimientos sin el factor social y sin el factor sustentable. Yo creo que antes, o la manera de hacer negocios antes, pues era pensando solamente en lo económico, pensando solamente en la ganancia monetaria de los socios o de los dueños o de la gente involucrada y no se fijaban tanto ni en el cuidado del medio ambiente ni en el beneficio que estaban realizando de la sociedad. Y es por eso que hemos llegado a tantos problemas el día de hoy. Digo, ya después de décadas, después de siglos, pues nos encontramos con una sociedad que realmente está devastada. Hay mucha división, hay mucha pobreza, hay mucha escasez de alimentos, el ecosistema lo tenemos hecho un desastre. Entonces, poco a poco ha ido cambiando toda esa cultura y yo creo que los mejores emprendimientos, las mejores empresas hoy por hoy se están fijando en cómo generar beneficio para todos, cómo hacer una mejor economía, cómo tener, en mi caso, por ejemplo, cómo tener alimentos para todos accesibles, nutritivos, y cada quien se fija desde su trinchera en cómo puede mejorar a su ecosistema. Esa es un poquito la frase de la que nosotros nos guiamos. Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Bueno, muy interesante. Nosotros somos una empresa que logró invertir en tiempos de crisis. Me llamó poderosamente la atención esta declaración y me gustaría, Daniel, que, ojo, aún con el riesgo que esto conlleva, lo que es invertir, lo que es generar algo, siempre conlleva un riesgo. A veces uno lo mide bien, a veces no lo mide bien, a veces uno simplemente está conectado o desconectado a la situación, pero quiero ver que a pesar de eso, de decir en crisis vamos, ¿verdad? A hacerlo, ¿qué tal el Estado? ¿Qué tal la sociedad? ¿Te ha apoyado de manera convincente en todo este momento? Y lo pregunto porque tengo un amigo también empresario aquí costarricense que cuando él empezó con su producto, él recibía apoyo de las universidades, estatales, para poder hacer pruebas. Es una enzima que él produce a partir de unos residuos de la piña. Y se llama Daniel. Y recuerdo que Daniel en alguna ocasión tenía que salir del país con este producto y se iba a ver en la Ciudad de México con unos clientes que venían de Europa y ese era el punto de coincidencia. Ellos iban a hacer negocios en Ciudad de México y iban a aprovechar para darle un tiempo a Daniel y ver qué tal el producto. Cuando Daniel intentó salir del país, aquí hablo del apoyo del Estado y todo eso, lo detuvieron en el aeropuerto por la sustancia que él intentaba movilizar y era que le dijeron no lleva usted los permisos adecuados para mover eso, ¿verdad? Ya estaban asustando, pensaban que era otra cosa. Alerta aeropuerto. Y resulta que al final no solamente no tenía los permisos adecuados, no existían los permisos adecuados para lo que él estaba creando aquí en el país. Wow, un duro golpe de, o no sé, algo, un brote del tercermundismo, ¿verdad? Estaba innovando tanto él que ni siquiera se habían puesto a pensar en la normativa
cómo apoyar a la gente que hiciera en algún momento algo de eso tan específico. Ahora, te pregunto a vos, ¿invertiste en tiempo de crisis? Con el riesgo que conlleva. ¿Qué tal la normativa? ¿Qué tal el apoyo del aparato llamado Estado, de la sociedad, para vos, para tu emprendimiento? ¿Fue difícil? ¿Te allanaron el camino? ¿Te pusieron trabas? Mira, contanos. Sí, definitivo. Yo te hablaría un poquito más de mi experiencia desde la parte de la sociedad, porque desde la parte del Estado, creo que no tuvimos ningún problema con la parte del Estado. Creo que, digo, al final de cuentas es un producto de alimentos y es un producto con ingredientes que ya existen. Entonces, no hubo como tanto problema como en el caso de tu amigo, ¿no? Pero en el caso de la sociedad, sí, sí hubo ciertas barreras, quizá. Nosotros, cuando digo que invertimos en tiempos de crisis, me estoy refiriendo a que justo cuando empezó la pandemia, nosotros decidimos montar nuestra propia planta de producción. Una planta de producción que pues costó cerca de $1.5 millones de pesos, más o menos, en donde pues tuvimos que bajar inversión de inversionistas ángeles y con eso comprar maquinaria para buscar un local, adaptarlo y empezar a producir. Todo esto te estoy hablando más o menos de marzo, donde pues realmente fue cuando inició la pandemia. Claro, marzo 2020. Aquí en América Latina, claro que sí. Entonces, pues justo cuando se vino toda la pandemia, nosotros empezamos a hacer esto y la respuesta de la sociedad pues fue que nos esperáramos, que no iba a funcionar que ahorita no, Daniel, ahorita no, exactamente. Todo el mundo me decía eso, ¿no? Amigos, familia. La familia te decía eso, ¿no? Exactamente, pero digo, al final de cuentas, tuve la fortuna de que la familia, pues, solamente fue un comentario, sí, y al final de cuentas, la decisión quedó en nosotros, exactamente. Y la decisión quedó en nosotros porque éramos los tomadores de decisiones y decidimos hacerlo, decidimos lanzarnos. Y yo creo que es una de las cosas también que yo le doy como consejo a todos los que nos escuchan y que quieren emprender. Esa confianza del emprendedor es una de las herramientas más poderosas, porque quizá puede ser que la sociedad te diga que no, pero si el emprendedor cree en su proyecto y está convencido de que con cierta planificación lo va a lograr, puede hacerse. Y así fue como invertimos en tiempos de crisis. Daniel, ¿y vos siempre dijiste sí o no? ¿Hubo un día en que dijiste, no, tienes razón, todo el mundo tiene razón? No, ¿siempre dijiste sí? ¿Siempre? Hubo momentos en los que he dudado todavía y yo creo que en el futuro voy a seguir dudando, pero al final la respuesta siempre es sí. Bien, después del sí, ¿has cometido algún error? ¿Han cometido algún error? Porque puede ser que están trabajando en equipo. ¿Y qué has aprendido? Algo que puedas compartirle a la gente, porque de eso se aprende mucho. Claro, yo creo que sobre los errores se va aprendiendo y vas viviéndolo en carne propia, ¿no? Digo, yo puedo darles muchos consejos, pero al final de cuentas el que no lo vive no aprende de él. Entonces, te puedo poner el ejemplo de cuando nosotros fundamos nuestra empresa, no sabíamos cómo pagar impuestos, no sabíamos cómo hacer las declaraciones de impuestos para el gobierno, no sabíamos cómo acercarnos con tiendas de autoservicio y de retail para poder meter nuestro producto a los anaqueles. No sabíamos cómo hacer muchas cosas, entonces poco a poco nos fuimos dando cuenta de ello de cómo hacerlo. Evidentemente fracasamos, ¿no? Exactamente, hubo reuniones pésimas con gente de cadenas de retail en donde pues realmente ellos vieron que no sabíamos nada de retail, ellos vieron que no sabíamos negociar, ellos vieron que no sabíamos hacer muchas cosas y no funcionó la negociación, ¿no? Ni la plática. En el caso de los impuestos, sí, claro. Golpes duros también. En el caso de los impuestos, pues las primeras veces no supimos ni cómo hacerlo, tuvimos que llamar a un contador y empezamos a aprender cómo se hace una declaración de impuestos, ¿no? En el caso de México. Qué tremendo todo esto y con la transparencia que lo dices realmente, porque otra persona podría decir, no, yo voy a ocultar esto, pero justamente más bien de estos errores es que tenemos los grandes proyectos. Ahora, escuchaba en una entrevista tuya que decías más o menos lo siguiente. Comentabas que realmente los consumidores, ¿ok?, no tienen una opción real de elegir comer saludablemente, porque los productos en general, algunos, ¿verdad?, que están en el anaquel, ni siquiera deberían estar ahí porque no cumplen con la normativa. Dice un ejemplo en particular. Recuerdo que eso es para que veas que te hemos stalkeado todos esos de las salchichas. Bien. Y que habían de las más de 40, ok, marcas que habían en
en México de salchichas, habían algunas que voy a decirlo en estas palabras, mis palabras, no deberían llamarse salchichas porque no cumplían, por ejemplo, con un aspecto en el área del número de proteínas que contenían. ¿Qué tal de verdad esta experiencia? ¿Lo sigues manteniendo firme esta creencia que realmente está el usuario como atado de manos? Porque el consumidor dice, realmente no puedo realmente elegir comer saludable porque lo que está ahí, hay cosas que no son saludables. Entonces, por más que elija, siempre me equivoco. Sí, digo, existen excepciones, ¿no? Pero evidentemente sí sostengo precisamente esto que decía. De hecho, creo que lo mencionaba para otra entrevista. Sí, claro. En México tenemos varias legislaciones precisamente sobre productos de alimentos y existen ciertas regulaciones sobre cuándo se le puede llamar, por ejemplo, a una salchicha, dependiendo su contenido de proteína, de carne, de animal. No todo el mundo lo sabe. O sea, Daniel, me sorprende porque esas son cosas que la gente dice, ¿qué? O sea, hay que cumplir algo para llamarse salchicha. Sí, hay que cumplirlo. Igual exactamente. Para todo. Sí, para todo. Exactamente. Digo, lo podemos ver en las bebidas, para una bebida alcohólica, para una bebida energética, para una salchicha. Todos esos conceptos son conceptos que detrás traen una regulación de tener cierto tipo de ingredientes, vamos a llamarle así, ¿no? En el caso de los medicamentos y de los suplementos y de los cosméticos, existen esas categorías porque cada categoría tiene una función específica, cada categoría tiene ciertas regulaciones diferentes, ¿no? A lo mejor son mucho más regulados los medicamentos que los suplementos y demás, ¿no? En este caso, yo me di cuenta y cuando empecé a revisar toda la legislación de alimentos, me di cuenta de que al menos en México, porque no conozco las de otros países tan a detalle, pero la de México sí, y en nuestro país sí existe todavía una brecha de regulación en donde es muy común que la autoridad regulatoria, y en este caso la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la que se encarga de evaluar todos los productos de alimentos y de otras cosas, pero también entre otras de alimentos, encuentran a cada rato productos que no cumplen con esto, ¿no? Entonces, pues marcas internacionales incluso que se promocionan como salchicha o como salsa catsup y demás, no cumplen con esas regulaciones y entonces el consumidor que no sabe que existen estas regulaciones compra productos creyéndole a la marca, ¿no? Entonces tenemos marcas en el anaquel que le están mintiendo al consumidor en pleno supermercado cuando el consumidor ni siquiera sabe que le están mintiendo, ¿no? Entonces tú llegas al súper, agarras productos y realmente no sabes lo que agarraste. O sea, porque no sabes que ese producto ni siquiera debería llamarse así, porque ese producto es pésimo para tu salud. Es todo un tema. Sí. Eso me llama mucho la atención. Y bueno, contanos más sobre GANU, porque ya que tocamos el aspecto de que hay productos que ni siquiera deberían estar ahí, GANU sí. Y entonces justamente queremos escuchar más sobre GANU. Por ejemplo, podríamos preguntar si es un producto para todas las edades o solo para de cierta edad en adelante. ¿Es abierto? ¿Tiene alguna contraindicación médica? ¿Qué sé yo? Diabéticos no, o hipertensos, qué sé yo, ¿verdad? Por favor, ¿quién más que Daniel para que nos hable de GANU y todos estos aspectos, por favor? Claro, pues mira, puedo decirte que es un producto hecho con ingredientes naturales, 100%. Es una sopa instantánea que está hecha de garbanzo, zanahoria y arroz principalmente. Hoy por hoy tenemos solamente el sabor a res, sabor carne de res, pero ese sabor lo dimos, llegamos a él a base de una mezcla de condimentos, también condimentos naturales. Entonces, puedo decirte que a pesar de ser un producto sabor a res, es apto para vegetarianos, es apto para veganos, puede consumirlo cualquier persona. Entonces, no hay limitación en eso, ¿no? Un diabético o cualquier persona con enfermedades puede consumirlo sin ningún problema y está hecho precisamente para eso, ¿no? Para ser un producto saludable, para ser un producto accesible y que toda la gente que no tenga tiempo de ir a lo mejor a un restaurante a comer o de ir a una fonda o de ir a cualquier lugar y sentarse a tomar un platillo en forma, pueda tener algo rápido, echarle agua caliente a ese producto y tener una sopa instantánea. Recuerdo una entrevista, voy a obviar un momentito del guión, pero recuerdo que en una entrevista la persona que te
que guiaba la plática, ¿ok? Que era la conductora del espacio, no se asustaba, pero yo creo que sorprendía tal vez como cualquier otro al hablar acerca de lo que sí y no había en Gano. Por ejemplo, vos mencionabas lo de glutamato monosódico y que es algo, ¿verdad? Claro. Que sí, que mucha gente dice, y pongámoselo para que la gente tenga más ganas de consumir el producto. ¿Qué tal esas decisiones de decir que sí y que no? Porque no solamente se evalúa procesos de salud, creo que ese es uno de tus estrellas, de tus broches, ¿verdad? La salud, pero también hay costos, muchas cosas, y cuando uno arranca uno dice, sí, qué bueno eso, pero tal vez no lo tengo cerca ahorita, tal vez no es accesible. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso, verdad? Pues mira, todo esto fue un proceso continuo, fue parte de esos 2 años y medio que comentaba de investigación y desarrollo, en donde empezamos a probar otras opciones, otros ingredientes, empezamos a ver qué podría funcionar y qué no, y vimos costos también, ¿no? Y nos acercamos con nutriólogos, nos acercamos con muchos expertos, tuvimos mentores en todo este trayecto y en todo este proyecto para ver qué era lo que más funcionaba. Y te puedo poner un ejemplo muy rápido, ¿no? El vaso biodegradable es mucho más caro que si yo comprara un vaso de unicel, ¿no? Evidentemente, pero pues nosotros decidimos alinear nuestro producto con una visión de largo plazo y una visión estratégica en donde a lo mejor tuvimos que sacrificar un poco de ganancias, pero con un empaque que ayudara al medio ambiente y que le gustara más a la gente versus otras sopas instantáneas que sí tienen un envase de unicel. Fueron nombrados embajadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, Hambre Cero de la ONU. Eso me llama mucho la atención porque estos objetivos de la Agenda 2030 están siendo manejados por los gobiernos en el mundo. Bueno, ¿cómo asumen ese compromiso de ser nombrados embajadores en este objetivo? Es una responsabilidad muy grande. O sea, realmente nosotros, creo que, si no mal recuerdo, fue hace 3 años, 4 años que nos nombraron embajadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 en la red de jóvenes por las Naciones Unidas, precisamente. Y fuimos uno de los proyectos para encabezar este esfuerzo, porque yo creo que cada vez se necesitan, como te decía, más empresas que estén alineadas a los objetivos de la Agenda 2030. Yo invito a la gente que nos esté escuchando a meterse a la página de las Naciones Unidas y a ver cuáles son esos 17 objetivos estratégicos que tiene la ONU, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y empezar a trabajar en algo que se alinee a alguno, puede ser uno o más de estos objetivos. Nosotros empezamos a trabajar sobre el 2, así fue como salió la empresa, después fuimos nombrados y ahora es una responsabilidad tremenda el hecho de no olvidarnos nunca de mantener esa línea de hambre cero, de productos saludables y de productos que ayuden al medio ambiente. Daniel, contanos sobre el proceso o la proyección de expansión a nivel internacional fuera de las fronteras de México. ¿Qué nos puedes hablar? Mira, nosotros estamos proyectando consolidarnos aquí en México una vez que termine la pandemia. Realmente, como todo producto y como toda empresa, ha sido una etapa difícil y una etapa que no nos esperábamos, evidentemente, el tema de la pandemia. Pero afortunadamente, pues cada día vemos que hay más esfuerzos. Ya está pues, la vacuna prácticamente en todo el mundo. Ya se está empezando a vacunar en algunos países más que en otros. Pero después de la pandemia esperamos consolidarnos en México y nuestros siguientes planes, todavía no sabemos cuál es el siguiente país de expansión, pero sí tenemos planes de expandirnos en América Latina. Daniel, sitio web para más información o redes en donde podemos enterarnos más acerca de Ganu. También yo sé que hay otro producto, ¿verdad? También hay otro producto. Me parece que viene en camino. Te proyectas, ¿verdad? Puedes platicarnos sobre eso, pero contarle a la gente dónde puede enterarse más, qué sitios visitar en la red. Claro. Por favor. Sí, bueno, sobre lo que comentas, tenemos proyecciones de sacar nuevos sabores de esta sopa instantánea. Tenemos ahorita el sabor res, como te decía, pero la idea es en el futuro tener más sabores, más productos y más variedad para que la gente pueda tener una nutrición realmente y alimentos saludables, ¿no? Y pues en cuanto a las redes,
Pueden seguirme en mis redes sociales personales para cualquier pregunta, para cualquier duda que tengan. Yo encantado de la vida, siempre respondo en Instagram. De hecho, ahí fue donde llegué a este podcast por la invitación de Juan Carlos. @Daniel S. Monterrey. Ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y si no, también a la empresa que está como @GanoAlimentos. En todas las redes sociales, ahí estamos con mucho gusto. Daniel, de verdad agradecerte por estar acá. Sabemos que tienes una agenda ocupada, tienes cosas que hacer, pero gracias por venir y platicarnos, porque hay muchas personas que están oyendo y que están pensando en emprender, en hacer algo, en marcar una diferencia, ¿sabes? En no pasar por la vida plano, sino como dice un amigo, pagar el derecho a vivir. Ok, ya que estoy acá, voy a hacer algo que realmente marque un antes y un después en la vida propia y en la de otros. Gano Alimentos, que hasta hambre me dio. Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación y un gusto. Y ahí estamos a la orden. Claro que sí. Y a los oyentes decirle que nos escuchen en un próximo episodio del podcast, aquí con las charlas y pláticas con gente que realmente está cambiando, influyendo en el mundo. Muchas gracias. Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano.